Estás escuchando Coffee and Jazz. Soy tu anfitrión, MC Rem, y hoy estaremos explorando ideas que nos inspiran, nos retan y nos ayudan a crecer. Toma tu café, ponte cómodo y comencemos. Eso fue como, realmente me sentí harta, me sentí muy, muy mal y llegué al momento en que yo le dije a mi mamá, mamá, yo ya no quiero, ya no puedo. Y mi mamá me dijo, renuncia. Y yo renuncié. Y realmente no tenía otro trabajo para dónde ir. Yo lo que recomendaría son empresas de staffing. Yo empecé así, y todavía hasta el día de hoy trabajo con empresas que son básicamente como staffing companies. Y pues algo que sí sé que es muy importante es no andar de jumper. O sea, de un call center a otro call center, a otro call center. Porque pues uno cuando va, el reclutador cuando ve eso en el CV, es lo primero que se fija. Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente en esta serie de call centers versus freelancing. Es un honor para mí poder estar acá, compartirles y traerles este nuevo episodio. Y el día de ahora no me encuentro solo. Tengo a una invitada especial acá en cabina de Coffee and Jazz directamente desde Nicaragua, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Rayún, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Coffee and Jazz. Bien, ¿cómo estás vos, René? ¿Todo bien? Todo muy bien, ya expectante, muy excited de este nuevo episodio y de todo lo que nos vas a compartir en este día. De igual manera, la verdad es que me alegro mucho de poder haber sido invitada a este espacio y compartir con un montón de gente, más que no para poder escuchar. Claro que sí. ¿Cómo está el clima ahorita ya en Nicaragua? Pues yo vivo en la capital, que es Managua. Yo Oh, vivo ok. un poco en las afueras. Ujú, eh, pero pues acá ha estado un poco más, no tan cálido como en el centro de la capital. Acá usualmente ujú. está como a 33 grados, pero hoy fui a la capital temprano y yo salía del aire acondicionado del carro, sentía que me Ujú. derretía. O sea, estaba Oh, como a 42 de sensación térmica. O sea, es 42, wow. 43. Horrible. Sí, Sí, pero... nosotros tenemos un Ujú. departamento disculpa que te interrumpa, tenemos un departamento, se llama San Miguel. Yo nunca he ido, pero he escuchado que las personas dicen que igual es muy caliente. De hecho, creo que es el departamento más caliente de acá del país. Pero sí, bueno, acá en la zona de la capital, San Salvador, Lourdes, Santa Tecla, sí, el calor es bastante, bastante intenso y pues mucho de este clima es debido a nosotros mismos por la tala de árboles y todas las construcciones que se están haciendo, pero ese es tema para otro episodio. Eh, Cuéntanos un poco, Rayún, acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, para ir entrando un poco ya de lleno a lo que es el tema que traemos para esta tarde. Ok, bueno, por el momento ahorita estoy trabajando como case manager slash intake supervisor. Ujú, Em, de hecho, llevo poco tiempo como intake supervisor, pero ujú. pues creo que me estoy acoplando bastante bien. Es la primera vez que estoy a cargo de gente y Qué pues nice. yo no sabía que requiere bastante paciencia. A veces requiere bastante paciencia Ujú, pues creo que es bonito también pues el estar guiando a la gente, ayudándole y pues ujú, estar en constante comunicación. Lo que sí me gusta de este mundo de los asistentes virtuales es ujú. que puedes conocer gente de muchísimos países. Sí, sí, Porque trabajas con muchas personas de diferentes países en tu cargo. ahorita no, solo estoy Ujú, con filipinos, pero en puestos ok. anteriores he estado con guatemaltecos, venezolanos, chilenos, Ujú, de Portugal, de Brasil. eh, sí, o sea, es bastante eh, variado, pero creo que también depende de la línea de negocio donde estés, ujú, porque usualmente pues, hay empresas que
contratan más filipinos y si quieren a alguien bilingüe, Ujú. usualmente es como que LATAM o Centroamérica Latam, incluso, sí. que es un poquito más económico para ellos. Sí, sí, completamente. Aunque te digo, en Filipinas también hay una parte de Filipinas que ellos hablan español, le conocen como chabacano, eh, y pues también tienen, digamos, una demanda de profesionales en español. No tanto como Latam, obviamente, en eso sí tenemos nosotros ventaja, pero qué bueno, sí, la verdad es que yo creo que eso es algo que te brinda lo que es el trabajo como freelancer, el hecho de que puedas conocer a diferentes personas de diferentes culturas y eso hace que, que tu trabajo, que tu día a día se convierta o que se enriquezca, ¿no? De palabras, de eh, comidas, por ejemplo, música también. Y siento que es algo que está ahí de manera como que se va agregando, o sea, no lo pides, pero está y es la verdad muy fascinante el hecho de que puedas compartir con diferentes culturas. Sí, creo que también es gracioso el hecho de los choques culturales muchas veces. Sí, ajá, Más, sí, creo que eso se da tal vez un poquito más entre los latinos, sí, completamente. porque, Como conversábamos la otra vez, ¿no? ajá, Que tú porque, sí. no sé, en inglés es como, por lo menos hoy pagaron. Ujú, Entonces, o sea, mis compañeras de trabajo, de otro trabajo, donde soy la lead, la supervisora, ujú. eh, son filipinas. Entonces, no les puedo decir como ya parió la chocoya. Nosotros aquí en Nicaragua ¿Cómo? decimos ya parió la chocoya. Qué cool. Bueno, Sí, o nosotros sea, tenemos uno que también que es muy ajá, famoso acá. Nosotros decimos ya cayó la rata. ajá, ajá. Yo he escuchado a alguien que trabaja conmigo que dice ya cayó la rata y yo. Entonces, yo a veces es la primera vez que yo le dije, ya parió la Ajá. chocoya, yo así, ¿cómo? Discúlpame. Entonces, ¿cómo filipina le voy a decir ya parió la chocoya? Entonces solo le dije, Sí, sí, the claro. payment has arrived, the eagle has landed. Oh, wow. Sí, entonces no es lo mismo pues en español porque pues es más fácil entender un idioma, o sea, un Sí, lenguaje. claro. Y cuéntanos, Rey, ¿cómo empezaste en la industria de call center? Bueno, no sabría cómo empezar, Ajá. pero pues simplemente antes de empezar en la industria de call center, yo era tutora Ujú. de niños de colegios bilingües acá. Pero pues Oh, ok. el trabajo se terminó, entonces pues tenía que buscar un income y pues ahí está el call center, ahí están todos los call centers. Siempre Entonces, listos sí, y ahí dispuestos. we're hiring Ajá. bonus. Open Entonces, house. Ajá. open, no, nunca, no, para ese tiempo siento que los open house no eran tan famosos. ¿Oh, en Es serio? que era Ujú. tiempo de COVID. Ah, bueno, 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 Era bueno. tiempo de COVID, ahora que lo recuerdo. Entonces apliqué y pues me mandaron unos tests y Ujú. estaba muerta de miedo. Tenía 18 años recién cumplido. Ok. Estaba súper muerta de miedo. Dije, ¿y si no me aceptan? Ujú. ¿Y si no quedo? ¿Qué voy a hacer? Pero no, como que después de que hice el test, como a la hora ya me habían enviado la oferta. Ok. Entonces, pues empecé como chat. Ujú. Nunca estuve en un queue tomando llamadas. ¿Oh, Solo en cuando serio? sí, solo cuando estaba como que las llamadas estaban muy back to back. Ujú. Entonces, ahí fue como que súper, súper heavy. Porque, o Qué sea, una suerte. persona que no está Ujú. acostumbrada a tomar llamadas, la gente me hablaba y yo, Sí. no entiendo, no entiendo. Como que se me había olvidado hablar inglés. Ajá. Entonces, sí, pero fue bastante como que bien easy going. Ujú, El producto era bastante fácil. ujú. Entonces, pues fue básicamente eh, era bastante interactivo. Ok. Pero pues creo que uno de los mayores challenges era de que era la única mujer de ¿Oh, un en serio? ¿En, LOB. en toda la campaña? De ¿O Line of en... Business, sí, Ajá. o sea, de chat, yo era la única mujer. O sea, éramos como 100 Wow. y yo era la única Ujú, mujer.
pero por mi nombre pensaban que yo era hombre. No. O sea, a mí no me molestaba, realmente era Ujú. gracioso, pero ya cuando me decían bro, yo era Sí, como no, que, claro. don't bro Ujú. me, don't bro me. Ajá. Pero, pues sí, siento que, pues, eh, fue una buena experiencia para empezar. Creo que, Ujú. pues, todo el mundo en su primer call center debería de tomarlo como aprendizaje. Creo que es como, o sea, el primer call center es como el training de la vida laboral. Sí, Si querés de la seguir en... industria, ¿no? Ajá, Ujú. ajá, exacto. Entonces, eh, pues, obviamente uno aprende muchísimas cosas, o sea, Ujú. incluso en cuanto a comunicación, incluso cómo manejar los clientes, porque a veces, o sea, al inicio no sabes ni qué hacer, no sabes ni Ujú. qué decirle, y a veces tenés mucha presión, pues, cuando empieza el back to back en el call center. Sí. Yo he escuchado campañas que, o sea, amigos que han trabajado en otros call centers, y es como Ujú. que yo tomaba 100 llamadas al día y yo sí es. Ajá. Y entonces, pero pues no es cómodo. Ujú. Eh, pero al final es como que le hace ganar mucha experiencia, poder trabajar bajo bastante presión. Ujú. eh, pero pues opino que es bastante lo que uno tiene que aprovechar en la primera experiencia como call center, y pues algo que sí sé que es muy importante es no andar de jumper. O sea, de un call center a otro call center, después a otro call center, Ujú. porque pues uno cuando va, el reclutador ve eso en el CV, es en lo primero que se fija, es como que, ¿y por qué aquí les daste tanto? ¿Y por qué De aquí? hecho, sí. Entonces, Ujú. sí, es como, es mejor Ujú. como que aprender todo lo que puedas en un buen lapso de tiempo, y pues si sentís que debes de cambiar o querés cambiar, pues, I mean, it's Ujú. fine, ahí sí es como que lo más recomendado. Sí, completamente. Fíjate que ese es un factor. Bueno, yo estuve por mucho tiempo, bueno, desde el 2019, estuve en el área directamente de Learning and Development, en Ujú. training y también hacía entrevistas. Y ese era uno de los primeros red flags para nosotros, el hecho de cuántas veces tú habías cambiado de trabajo. Porque al final eso no demuestra, o más bien el mensaje que tú das como aplicante, es que primero no tienes estabilidad laboral y todas las empresas van a buscar eso. Van a buscar de que el momento que tú aplicas, eh, cuánto tiempo pueden contar contigo o si existe algún tipo de eh, digamos, de reto, o si se puede observar de que tú nada más vas a estar por un par de tiempo o por un par de días y te vas a ir. Porque al final es una inversión también que se ejerce a la persona que aplica, al momento que te contratan, el tema del entrenamiento. O sea, en ese momento la compañía como tal no está generando revenue contigo. Al contrario, está invirtiendo en tu formación para que luego ese revenue pueda regresar. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Pero sí, es muy importante eso que tú mencionas, el hecho de mantenerte y de buscar una estabilidad, porque eso habla muchísimo de cómo eres tú profesionalmente. ¿Cómo sientes que fue tu primer año dentro del call center? Eh, ¿Cómo fueron esos retos que tú sentiste al momento de iniciar en la industria? 18 años, empezando tu vida laboral, eh, como lo mencionas, en un mundo con una cultura diferente, atendiendo a personas en un idioma diferente. ¿Cómo fue tu experiencia? Creo que al inicio a veces me era muy difícil. Ujú. Eh, bueno, en el LOP donde yo estaba casi no recibíamos chats. O sea, era Ok. tal vez un chat a la semana. Ujú. Entonces, a la hora que caía el chat es como, ¿qué hago? ¿Qué Ok. hago? Y pues Ujú. como nosotros hacíamos, éramos technical support, no éramos customer service, entonces Ujú. siempre era un problema diferente. Ujú. Entonces, prácticamente, pues tenías que aprender mucho,
Ujú. porque hoy podía recibir un problema, mañana otro, y pues no eran nada parecidos. Sí, es muy Entonces, variable, era muy variable. Ujú, exacto, entonces creo que la curva de aprendizaje fue un poco difícil ujú, por eso, pero pues al final ya después habían ongoing issues, entonces fue un ujú, poco más fácil y pues con el tiempo empecé a aprender cómo comunicarme con los clientes, porque también eso es bastante importante, ujú, el cómo vos te comunicas con los clientes, porque pues no puedes sonar tan rude o puedes hacerlo sonar straightforward, ujú, pero no tan straightforward. em, y pues también saber qué decirle o saber cómo decirle las cosas a alguien que está frustrado. Entonces, creo que el mayor challenge era como lidiar con alguien que está hiper mega frustrado. ujú. Ok. Y con el tiempo, como que aprendí some sort of statements Ujú. de qué decirle, como de que, mire, voy a hacer todo lo que yo pueda. Esas frases mágicas. La Ajá, frase mágica, como ajá, que, mire, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, porque no le puedes prometer, o sea, algo que no está en tus manos. claro. Entonces, sí, pues creo que ese fue como el challenge realmente, como el cómo lidiar con alguien frustrado. Ok, ok. Y Ujú, sí, siento que es un challenge bastante común, porque ahí es donde uno aprende esos soft skills. ok, ok, Sí. ya nos estamos metiendo ya de lleno en el tema. Soft skills. ¿Qué son los soft skills para todas las personas que nos escuchan, Ray, que están interesadas en iniciar el trabajo dentro de la industria? ¿Qué son esos soft skills? Bueno, como lo decimos en español, habilidades blandas. Ok. Pero prácticamente se componen de varias cosas. Eso yo Ujú, lo tuve que aprender en otros trabajos, incluso ujú, cómo comunicarse, ujú. cómo decir las cosas, porque al final no es lo que decís, sino cómo lo It's not decís. what you say, it's the way you say it. How Sí. we say it. Sí. Eh, Sí. sí, y no solo eso, sino también Ujú, la manera de cómo vos reaccionás. No puedes reaccionar histéricamente, como ujú, que alarande, este cliente. Entonces, al sí. final es como que te estás quejando, pero pues hay una manera tranquila de poder resolverlo, no tenés Ujú, por qué hablarle mal, todo se puede resolver con calma y pues las habilidades blandas prácticamente es como para mantener todo pues calmado, ujú. controlado y pues no, que las cosas no lleguen a más si No es se salgan de posible. control. Ujú, Ajá, correcto. exacto. Tener esa inteligencia emocional, que por cierto, nosotros tenemos un capítulo de eso en el programa. Si no lo han escuchado, se lo recomendamos, que hablamos de eso exactamente, de inteligencia emocional. ¿Consideras tú que todo lo que comentabas acá acerca de que aprendiste acerca de la comunicación, del manejo con los clientes, cómo manejar a un cliente molesto, lo cual es muy difícil, el trabajador bajo presión con las métricas que conlleva dentro de la industria, ¿consideras tú que todos estos skills, estas habilidades que, que adquiriste en ese momento, consideras que aún hoy en día forman parte forman parte de ti en tus funciones? Sí, creo que al final se convierten en los pilares Ujú, en la formación, tanto como profesional como ujú, personal, a un nivel ya un poquito más personal, ujú, porque aprendes a comunicarte mejor. Incluso a veces cuando uno está lidiando con clientes tiene que ser bastante asertivo y la comunicación asertiva es muy, muy, muy importante. ujú. Entonces, considero que sí, más que todo, pues manejo de clientes, porque pues aún trabajo en, pues no es la misma industria, pero es Ujú. parte de la misma industria. Van Entonces, como de cierta forma ajá, alineadas. Ujú, exacto. Entonces, ujú, los clientes pues siempre van a tener una que otra pregunta, ujú, siempre vamos a tener uno que otra persona bien frustrado, incluso el cliente, ujú, incluso alguien en tu trabajo.
un Ujú. compañero de trabajo podría ser. Entonces, eso Ujú. es lo que comúnmente a veces sucede. Pero sí creo que ahí en los primeros trabajos se forman los pilares Los y pues al final, fundamentos. ajá, Ujú. los fundamentos y al final uno nunca deja de aprender, o sea, siempre vas a aprender algo nuevo que te va a servir muchísimo, ya Ujú. sea en la vida en general o laboralmente. Sí, completamente. Fíjate que ese es un tema, de hecho, que yo tocaba mucho en mis seminarios. em, y es que yo les platicaba que todo lo que tú adquieres, hablamos de inteligencia emocional, del uso de la ira, de las habilidades blandas o los soft skills, todo esto te va abonando a tu currículum profesional y no solo funciona para el momento en el que tú estás dentro de la industria o las funciones que estás haciendo, sino que te funcionan también para ti en tu día a día. Tú cambias y te vas adaptando en tu entorno también sin querer, al momento en que tú te expresas o te comunicas con las personas afuera del trabajo, de manera automática comienzas simplemente solo a utilizar todas estas técnicas, a utilizar todas estos conocimientos y definitivamente te vuelven un mejor ciudadano y una mejor persona al final del día. Em, ¿Qué consideras tú que te brindaba esta habilidad dentro de la industria de call centers? Creo yo que em, en cierta parte acá en Nicaragua, bueno, no sé si en El Salvador ustedes también lo tienen, es cuando trabajas, te quitan una parte de tu salario, pero pues es para tu seguro. Sí, Entonces, claro. Aquí le prácticamente llaman las como, prestaciones. ajá, las prestaciones Ujú. y para pues prácticamente tu plan de retiro o jubilación. Sí, tu pensión. Entonces, Ujú. creo que al final, al inicio, yo lo hacía por esa razón. Ujú. eh, Pero al final del día creo que en cualquier trabajo que estés es muy incierto. Incluso en el call center, mañana puede haber un ramp down, Ujú. hoy puede haber un ramp up. Ujú. Entonces, pero en ese momento yo no lo entendía. Sí. Y yo decía como que, ok, me gusta ese trabajo, miro que es tranquilo, pues, es una Ujú. empresa grande, es una empresa pues seria. Y entonces creo que al final todas esas cosas, incluso uno como chaval o como joven, Ujú. eh, toma bastante en cuenta ese tipo de cosas. Es como que, ok, aquí tengo un salario, en ese tiempo, un salario un poquito superior al que yo podría ganar si yo no Ujú. supiera inglés, tal vez. Como Muy importante ese punto. algo Ujú. estable y algo que yo sabía que iba a tener mensual o quincenal. Entonces, Ujú. prácticamente yo ya contaba con eso. Y pues para Ok. alguien muy joven que está empezando, es como Ujú. que, ya sabes que es muy difícil que te corran del call center o que te despidan del call center. Bueno, en aquel tiempo. Ahora tengo entendido que no son tan permisivos como hace muchos años. Y creo que tiene que ver con que la demanda era menor. Sí. Había menos gente trabajando en call centers a como lo hay ahora, Ujú. pues que es más. Pero también Sí. siento que muchas personas el día de hoy trabajan en call center porque tal vez no tienen la facilidad de tener su equipo, Ujú. y sí, o tal vez sienten que no tienen el lugar adecuado para poder ejercer sus labores. Te refieres ya al trabajo remoto como tal, ¿no? Sí, Sí, sorry, me salté de definitivamente. tema. No, no, perfecto. De hecho, Es que todo va de la justamente, mano realmente. sí, todo va alineado y justamente te iba a preguntar eso. ¿En qué momento tú decides y dices, hasta acá llego en el call center, me siento bien, tengo estabilidad? Eh, ¿Qué fue lo que te hizo preguntarte, qué te limitaba y qué fue lo que hizo, que te motivó a moverte, a salirte de tu zona de confort y buscar un trabajo remoto o algo directamente como tal cual como freelancing? Ok, cuando yo me fui del call center, empecé a hacer recursos humanos. Eh, Ujú. pero tal vez mi experiencia en el por qué yo dije ya no más, creo que Ujú. no es la experiencia que todos vamos a tener.
Cuando yo trabajaba en el call center, yo estaba on-site. Mm, Y am, había mucho acoso. Eh, no sé si en la mayoría de los países eso sucede, pero en donde yo ujú, trabajé había mucho acoso. Em, y, o sea, yo obviamente lo reporté a recursos humanos y ujú. fue muy feo que quedé como loca. No, qué mal. Em, o sea, habían grabaciones, o sea, habían pruebas que realmente pues había un acoso y no solo para mí, Ujú, sino para el resto de mujeres que realmente en el LO eran muy pocas. Yo estaba en chat y era la única, como había mencionado, y las otras mujeres que estaban en phone eran como 5 de 100. ujú, Entonces, era bastante feo. No voy a decir que o sea, que todo el mundo lo hacía, sino que habían ciertos personajes y pues ujú. que se hacían los reportes a recursos humanos y recursos humanos decía que no. Pero para mí me parecía imposible que las mismas personas tuvieran misma hora de lunch, que tomaran el lunch siempre, si yo lo Ujú. tomaba en el chilling room, porque todo call center tiene su chilling room, Sí. sí, que estuviera ahí, o Ujú. donde yo estuviera y donde yo decidiera estar randomly, estuviera ahí esa persona. No, qué mal. Entonces, eso fue como, realmente me sentí harta, me sentí muy, muy mal y llegué al momento en que yo le dije a mi mamá, mamá, yo ya no quiero, ya no puedo. Y mi mamá me dijo, renuncia. Ujú, Y yo renuncié. Y nada, renuncié y realmente no tenía otro trabajo para dónde ir. ujú, Y después empecé a aplicar a los call centers de nuevo ujú. y terminé como HR o Talent Acquisition en otro call center. Y eso Sí, siempre ibas a site. sí, on-site. Ok. En ese momento era todo on-site, pero después de Ujú. ese trabajo de como TA en otro call center, igual era absurda la cantidad de trabajo. O sea, yo llegaba a las 9 de la mañana y me tenía que ir a las 9 de la noche. Wow. Es más, me acuerdo que una vez, y ese día fue como, ya no más, llegué Ujú, a las 7 de la mañana, un feriado en Nicaragua, un feriado. ujú. Eran las 9 de la noche y yo no me había ido. Entonces fue como, igual, ya no puedo más. Y no es que realmente pues ya no pudiera más. Creo que al final uno siempre puede más. Claro. Pero Y ese tiempo no era, te lo pagaban, me imagino. sí me lo pagaban, sí me lo pagaban. Ah, Pero ujú, creo que el problema fue que solo nos quedábamos 2 personas de todo el equipo. ujú. Entonces, Oh, el trabajo no era equitativo a las personas sí, o sea, no había un buen trabajo en equipo. Y sí. pues Había éramos, mucho pues, favoritismo. Ujú. es que mi jefe nunca estuvo presente. Ah. O sea, nunca estaba. Ujú, Y entonces él no miraba esas cosas y no llamaba la atención. ujú, Entonces, pues creo que ahí por ese lado también fue el problema, no meramente el favoritismo, sino, ujú. como decimos aquí, la frescura de la gente. Sí, la ausencia de liderazgo. La ausencia de liderazgo y la frescura, o sea, la ausencia de los otros como trabajadores en equipo, porque al final Ujú, éramos un equipo y pues simplemente ellos, pues cuando había algo que hacer, ujú, cuando mirábamos ya no estaban. Entonces, creo que eso fue como que la carga de trabajo era mayor ujú. y llegó a ser bastante cansada y realmente no sentíamos ningún tipo de support de nuestro jefe. Em, la gente empezó a renunciar, los reclutadores empezaron a renunciar. Ujú. Sí, Primero con justa renunció un razón. compañero. Ujú.
primero renunció mi compañero con el que yo siempre me quedaba hasta noche. Después renunció alguien más y después renuncié yo. Entonces, ese fue el momento como que dije, ya no. Y recuerdo que una amiga había renunciado, una amiga que trabajaba en la misma empresa, pero ella era IT, ella había renunciado y ella empezó a trabajar remoto. Entonces, como todo el mundo con el miedo de me voy, renuncio, y si me corren, no me van a dar liquidación. Pero yo le dije, mira, ¿y cómo te ha ido ahí? Pues, entonces ella ya me empezó a dar como que el feedback de cómo era el lugar donde ella estaba trabajando y yo apliqué a HR. Y ella estaba, pues, ok, ajá. sí, ella se fue primero, estuvo como 3 meses y después le pregunté, mira, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo sentís que es? Uno como curioseando para ver, Sí, sí, pues, sí. sí, Sí, indagando a ver sí, si te conviene, si lo ajá. intento, no lo Ujú, intento, pero yo apliqué a una posición de HR y me ujú, contrataron, ok, pero estaba muerta de miedo. ujú, O sea, tenía terror, pánico. No, no por, creo que al final mi miedo era como de, ¿y si me corren? ujú. ¿Y si Sí, era no? algo nuevo, claro, era ese miedo Ajá, a hacer algo nuevo, correcto. es como Ujú, de, ¿y qué hago? Como de ujú, que, porque no tuve tanto training realmente. ujú, Entonces es como de, ¿qué hago? ¿Por qué tal cosa? ¿Y a quién le pregunto? Entonces, y también era como que no es como en una oficina, que yo voy a otra oficina, toco la puerta y ya le pregunto a alguien. ujú. Es como que ella es como que, mire, me puede ayudar. No, o sea, virtual es bastante diferente. Es Oh, como, o sea, ya este trabajo ya era virtual completamente, ya era tu primer, sí, ok, sí, ok, mi ok, primer trabajo desde casa. ya remoto, Entonces, ok. Ujú, y ocupábamos el time tracking. Entonces yo me sentía vigilada. ujú, Me sentía súper vigilada. ujú. em, y Este lo programa que que mencionas es el que te va tomando captura, ¿verdad? Cada cierto tiempo, ¿no? sí, pero era Time Doctor en ese tiempo. Mm, ok, ok, Sí, ok. he usado Ajá, Hubstaff, pero ujú, en ese era Time Doctor porque pues Time Doctor no se paga hasta donde entiendo. Hay una versión que no ujú, se paga. ok. Entonces, pues sí, ahí estuve Ujú, y sí me daba muchísimo miedo porque pues habían cosas que yo no sabía hacer porque ahí yo incluso estaba encargada de pagos. ujú, Contar las horas de los trabajadores, hacer reclutamiento masivo, o sea, y hacía reclutamiento por personas de todo el mundo, o sea, personas de India, personas de Portugal. Entonces, fue bastante bonito porque pude interactuar con personas de muchísimos países ujú, y siento que realmente me dio la experiencia que ujú. necesitaba para estar en donde estoy el día de hoy. Pero yo recuerdo que estaba muerta de miedo y yo ya había aceptado el trabajo, pero no me había ido del call center. Ok. Entonces era como de que, y le decía a mi amigo, ¿y si Ujú, me va mal? ¿Y si me tratan mal? Porque ya me había pasado que en el call center donde estaba, ya había pasado que mi jefe nos había gritado. Entonces era el miedo ujú, de que, ¿y si me tratan mal? ¿Y si no me valoran? ¿Y si tal cosa? ujú, Entonces, al final dije yo, pues lo voy a hacer, aunque sea muerta de miedo, pero lo voy a hacer. ujú. Y nada, me llené de valor, entregué mi carta de renuncia y empecé a trabajar desde casa. El primer día Caótico, me fue imagino. con el calor de Managua, sí. Ujú, ujú, Sí, creo que me golpeó bastante el calor porque ujú, no estaba acostumbrada y pues en ese tiempo no, o sea, no tenía, o sea, siento que tal vez no me preparé tanto ujú, como para tener mejores condiciones. O sea, sí tenía mi escritorio y todo, pero necesitaba un abanico más potente. ujú. Creo que eso le pasa mucho a muchas personas, igual que trabajan desde casa. Un abanico Eh,
¿Ventilador? Sí. Ah, ok, ok. Solo poniendo en contexto para nuestra audiencia de Salvador también. Ok, ok. Sí, entonces creo que realmente yo solo también quería tener la experiencia, quería probar. Ujú, Y yo dije, "Pues, al final si sale mal no importa, ujú, porque en realidad no importa mucho, sino porque ujú. pues al final uno va a resolver. Claro, y ganas la Y experiencia, ¿no? Ujú, exacto, o sea, no te quedas con la gana. No, y pues aunque yo decía, aunque tenga miedo lo voy a hacer, porque ujú. si no me voy a quedar con la gana. Y en ese tiempo yo dije, ok, yo todavía estoy joven, incluso sigo siendo joven. Y dije, Sí. ¿por qué no? O sea, puedo empezar de Ujú, nuevo. Y sí, renuncié y empecé y realmente sí me gustó muchísimo la experiencia. A veces era ujú. bastante difícil porque pues tenía que llamar la atención a las personas, como que darle como un corrective action. Ujú, Entonces era bastante incómodo, pero sí me gustó el hecho de que pudiera hablar con muchísimas personas de otros países. Creo que me enseñó mucho también cómo lidiar con distintos tipos de caracteres, porque las personas, digamos, la persona que trabajaba, que era de Portugal, no iba a reaccionar igual que un latino. El latino usualmente es un poquito más escandaloso. sí. Ujú. Sí, entonces Sí, depende, pues hay gente que es tranqui, claro. pero hay Ujú, gente que no, que es como que son súper escandalosos. sí. Y entonces, pero ahí organizacionalmente había bastante eso. Entonces, creo que eso me ayudó a entender muchas cosas que el día de hoy me son muy útiles, pero las diferencias culturales fueron bastante fuertes en ciertos momentos. Aprender cómo sufrían los venezolanos a veces, que no tenían luz y que me decía alguien Ujú, como que, mira, fíjate que tuve que comprar un UPS. ujú, Igual con colombianos. Entonces fue bastante challenging a veces porque tenías ujú, que cualquier manera ayudarle al resto de personas. ujú, Pero al final realmente a mí me gustaba. Yo siento que a veces sí, soy una people person, entonces pues sí ujú. me gustaba como que estar platicando, estar ahí como ayudándoles. Esa conexión Y personal. Ujú, exacto. Y pues siento que realmente ese fue como el trabajo que me impulsó ujú. más al mundo de los asistentes virtuales. Porque al Asistentes final, pues, virtuales. así nos llaman, al final del día así nos llaman a todos, que Sí, el que a trabaja todos, sí. virtual. O freelancer Ajá. o asistente Freelancer. virtual. Ujú, Sí. correcto. Em, Ahora que mencionas tú ya esta experiencia, ¿hace cuánto fue esto, Ray? ¿Hace cuánto fue esta experiencia? Mm, Creo que fue en el 2022 Ok, no, fue en el 2023. ok, Dilaté ok, súper, sí, ahí no estuve mucho tiempo. ok. Em, para toda la audiencia que nos escucha y que está interesada en dar ese paso que tú diste y exactamente lo que tú describes es lo que me atrevería a decir que pasa por la mente de muchos. Yo recuerdo que hablaba con amigos, compañeros de trabajo, y llegábamos a este diálogo de hablar acerca de freelancers y de las oportunidades que había remoto, de las oportunidades que había también en cuanto a temas monetarios, a poder trabajar desde casa y no viajar, porque bueno, acá en este momento, acá en El Salvador, ese es un punto muy crítico porque somos un país pequeño. eh, lo que son nuestras carreteras no fueron diseñadas para el flujo vehicular que manejamos actualmente. Entonces, para moverte de un punto A a un punto B, eh, en teoría puedes tomarte 15 minutos, pero en la práctica te vienes a tomar una hora solo por el tráfico. Entonces, analizando todo esto, nos daba como ese temor de decir, ok, me atrevo o no me atrevo, renuncio o no renuncio. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar tú a las personas que nos escuchan
acerca de cómo dar este primer paso y qué les aconsejas también al momento de iniciar dentro del trabajo remoto. Bueno, algo que yo hice que tal vez le puede funcionar a muchas personas es que yo saqué un cuadernito, yo saqué una hoja y puse los pros y Ujú. cons. Ok. Realmente aquí en Nicaragua, bueno, antes no era tan horrible el tráfico, Ujú. ahora espantoso porque la mayoría de nuestras carreteras están en remodelación. Ok. Eh, Sí, igual que sí, acá también. entonces, Ujú. sí, pero las carreteras pues aquí son bastante grandes, a mí me gustan Ujú. mucho, Ujú. pero pues hay muchas personas que trabajan desde sus oficinas hoy en día. Ujú. Em, Creo que yo lo que haría nuevamente es como ver qué es lo que más te conviene. Ujú. Digamos, el hecho de viajar hasta cierto punto es muy desgastante. Sí, Es muy, completamente. te quita hasta 3 horas de tu día. O sea, tu jornada no es de 8, tu jornada es como de 12. Correcto. Correcto. Y Entonces, en ese tiempo no está ganando nada, ¿eh? No está exacto. generando, simplemente es tiempo perdido. Y de hecho yo me acuerdo que mi amiga, la que me llevó a la otra empresa, me decía, mira, Ujú. es súper cool, me dice, porque salí a las 6 de la tarde y ya estás en tu casa. Ujú. Entonces, y es cierto. Sí. Entonces, yo vine y dije, ok, por lo menos a mí en ese trabajo no me iban a pagar más. Yo realmente quería seguir siendo HR, entonces, pero a las personas que tal vez sí les funciona, que se pueden ir tal vez por un pago más alto. Y es cierto, tal vez Ujú. no van a recibir liquidación, pero tampoco, tampoco les van a hacer una adopción. Ujú. Entonces, al final es como poner las cosas en la balanza y Ujú. uno en realidad ponerse a pensar qué es lo que más te conviene. Y muchas personas que yo les digo, si puedes ahorrar, ahorra. Ujú. Eh, pero sí, mucho hay que ver los pros y los cons, como de que vas a estar en tu casa, vas a estar más cómodo. Incluso hay personas que tienen niños. Sí. Entonces, a mí me pasa que yo tengo un compañero de trabajo que él cuida a su niño. Su niño pues Ujú. todavía está un poco pequeño Ujú. y el niño es como, los niños normal, los niños son necios, los niños juegan, Sí. los niños son curiosos, Ujú. pero por lo menos él tiene la posibilidad de cuidarlo él y no pagarle a alguien que no sabe cómo va a tratar a su hijo. Ujú. Correcto. Lo cual eso Entonces, es una gran ventaja. Ujú. exacto, entonces realmente creo que depende de la situación. Yo en Ujú. mi caso, yo no tengo hijos con costo y tengo mascotas, pero Ujú. pues sí me pasaba el hecho de que yo vivo al otro lado de la ciudad. Entonces yo me Ujú. tenía que pasar toda Managua para llegar a mi Ujú. oficina y de regreso toda Managua para venir acá. Entonces al Ujú. final eran como 4 horas de viaje, que es cansado, ya venís rendido y solo venís a caer. Y hay muchas Ujú. personas que no, o sea, que tienen más obligaciones de las que tal vez yo tenía en esos días, que tienen que Sí, venir a cocinar, a revisar tareas de los hijos, sí. a hablar O con sus estudiar hijos. incluso. Hay personas que trabajan y estudian a la vez. Sí, Ujú. entonces creo que al final es el tiempo. Es Ujú. como valorar bastante tu tiempo cuando uno va a empezar a ser un freelancer, Ujú. porque estás como valorando más tu tiempo y te estás dando más tiempo a vos mismo, porque Ujú. tu sueño mejora, Sí. eh, podés dormir más tiempo, Ujú. estás en tu casa tranquilo, no estás apurado de que te va a dejar el bus, desde que si no salís a tal hora va a llegar tarde. Ujú. Creo que el único problema que podamos tener es si se nos va la luz y no está Sí, ese es cargada el la único. compu. O Es el lo único. internet. Ujú. Pero es que el internet yo siento que todavía resolves con el hotspot del celular. Sí, eso es cierto. Eso es Sí. cierto. Entonces es Eso es cierto. como, sí, es como, para mí el mejor consejo que yo puedo dar es Ujú. ver los pros y los cons y ver Muy buen qué consejo. es lo que más te conviene. Sacas Ujú. un cuaderno, vas viendo, realmente también tiene que ver mucho si te gusta el ambiente en donde estás.
si quieres cambiar de ambiente, si quieres probar Ujú, algo nuevo, si te están ofreciendo más salario, si tal vez son tareas en las que quieres ganar experiencia y quieres seguir creciendo, ujú. realmente pues yo me iría solo por seguir creciendo y tener más experiencia, tener más conocimiento, porque en el futuro eh, it will pay you off. Sí, sí, definitivamente. Y al final también hablamos que em, ambas modalidades son buenas. Es decir, no estamos en ningún momento mencionando, diciendo, no trabajen en call center porque son malos. No, simplemente lo que tú mencionas, escribir, poner sobre la balanza cuál es el trabajo que mejor te conviene a ti, porque hay que decirlo también. Hay muchas personas de que no pueden pasar en casa, que ellos no pueden, o sea, no pueden trabajar o no pueden vivir sin estar conviviendo con más personas. Y eso es algo muy importante de mencionar, que trabajando como freelancer también, hasta cierto punto, tú tienes comunicación con otras personas de otros países, como es este caso, pero en tu día a día también te limitas hasta cierto punto de tener estas conexiones sociales que te lo permitiría, digamos, salir a la oficina o ir al site. Em, Uno de los mitos que a veces surge mucho al momento cuando tú estás en industria tradicional es el hecho de si existen estas oportunidades, si en realidad el freelancer es un mito o es algo palpable. Em, ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Tú trabajas de esto también. Gente, Eh, somos reales. sí. Pues, em, pues al final podría decir que incluso hasta el día de hoy yo tengo amigos que Ujú, trabajan en call center, ujú, claro. porque Sí, yo igual. incluso a mí, que fue algo que omití, me fue horrible. Ujú, Yo estaba acostumbrada de llegar a mi oficina, abrazar a mi compañero de trabajo, llevarle un cafecito, ponernos a comer, ir a comer ujú, juntos, pero cuando yo estaba en mi casa no tenía eso. claro, y es lo que es justo lo Entonces, que hablamos, ¿no? Ujú, exacto, y hay muchas personas y hay muchos amigos que yo tengo que prefieren el call center o prefieren ir a una oficina por eso mismo. ujú, El call ujú, center, de cierta manera, em, pues creo que depende de cada persona, pero bueno, con respecto a lo que me consultaste, preguntaste, em, ujú, si hay gente que cree que es un mito, gente que cree que no es verdad, gente que cree que no existimos, que no existen estos trabajos, que los ujú, trabajos realmente a veces suenan como que muy buenos para ser verdad, ujú, pero sí. sí, es como que no te creo, no, sos mentiroso, no, no creo. Entonces la gente es como, es más, incluso alguien aquí me dijo, como decimos aquí en Nicaragua, como solo ara, como y ahí vos sos un mentiroso y ahí no te creo. Ujú, Que pasa bastante de que la gente no cree, de que la gente también, o sea, hay mucha desinformación, como comentábamos anteriormente, de que la ujú, gente cree que son salarios allá pegados al cielo. Y no, pues tampoco es así. Creo sí. que hay muchos trabajos pues, que te remuneran bien realmente a lo que haces. Pero sí, gente, sí Ujú. existimos y somos un montón. Somos una comunidad muy grande, muy Sí, grande. completamente de acuerdo contigo. Sí, de hecho, bueno, la comunidad como tal, y aquí quiero que entremos a un punto en el que claramente esto es real, ambos trabajamos de lo mismo, de hecho nos conocimos por el mismo rubro y es importante ahora mencionar dónde poder aplicar, dónde yo puedo aplicar para este tipo de trabajos, dónde yo puedo aplicar y cómo puedo yo saber qué tipo de trabajo es el que yo puedo desarrollar. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas plataformas? ¿Qué evitar? ¿Qué errores evitar? ¿O dónde tenemos que enfocarnos para que logremos conseguir este tipo de empleos? Creo que, bueno, si es una persona que tal vez tiene bastante miedo de Ujú, que, o sea, bastante miedo como de que empezar a trabajar virtual, yo lo que recomendaría son
empresas de staffing. Eh, Ujú. Realmente yo empecé así, y todavía hasta el día de hoy trabajo con empresas que son básicamente como staffing companies. Y Como para mí, outsourcing. ajá, son outsourcing Ujú, prácticamente. ujú, Entonces, realmente pues son muy, muy, muy buenas. ujú, Eh, y pues como que esa es mi mejor recomendación, como que buscar una empresa que pueda hacer algún tipo de outsourcing, porque creo que tal vez es un poco más segura que buscarse un ujú, cliente así por así. O ujú, por lo menos he conocido personas que trabajan en Upwork, pero como que tenés que invertirle bastante, ujú. bastante para poder conseguir una posición ahí. Y pues ahí Fíjate que, staffing. ujú, Ujú. Lo que iba a decir rápido es que hay bastantes ujú, staffing companies. Yo lo que recomendaría es irte a LinkedIn ujú, con tu trabajo. Realmente las plataformas donde buscar trabajo sobran. Creo ujú. que hay gente que dice, no, pero es que no, yo no encuentro. Yo en eso soy bastante estricta y yo digo, no es que no encontres, es que tenés que buscar No bien. sabes buscar. Ujú. Exacto, tenés que buscar bien porque trabajos hay. Y a mí me ha pasado que yo aplico y aplico y aplico y aplico y aplico y busco. Incluso algo que sí me gustaría dar de consejo es de que si sienten que no encuentran, búsquelo con keywords. Con una palabra específica te puede llevar a un puesto, a la descripción de un puesto y puedes terminar contratado y tal vez solo fue un keyword. Ni siquiera tiene que Ujú, ser específicamente el nombre de la posición porque el nombre de la posición varía mucho de la empresa. Al final ujú. pueden ser las mismas tareas, pero puede ser un nombre pues súper diferente al que uno está acostumbrado. Sí, y fíjate que trabajar así con compañías de staffing, como mencionas, creo que puede ser como, digamos, el primer paso porque están como hasta cierto punto alineadas a la estructura como un call center trabaja, porque un call center tú vas, te hacen una entrevista, aplicas para una línea de negocios, te dicen, mira, esta es la línea, pasas por training, etcétera. Y hasta cierto punto, en este tipo de empresas hacen prácticamente lo mismo. Tú aplicas, tienes tu entrevista y luego te dicen, mira, tenemos a este cliente o a esta cartera de clientes con los que vamos a trabajar. Yo te puedo mencionar un par que yo he notado que la gente puede usar. Eh, en LinkedIn yo encontré o sea, muchas ofertas de JobDoc. No, no he trabajado con ellos, pero sí estoy muy pendiente. Yo soy muy activo en LinkedIn, como tú mencionas, y estoy muy pendiente de cómo las empresas están, como digamos, promocionando las vacantes y también cómo es la relación que tienen con sus empleados. Eh, También he visto otra por ahí, bueno, en Team también. Creo que Team no está para Nicaragua, creo que no, no contratan en Nicaragua, pero en el resto de Latinoamérica sí. También, ¿qué otro? Eh, También tenemos a Virtual Upwork, Staffing. Virtual Staffing también, sí. En Upwork, que es el que tú mencionas, fíjate que sí tienes que invertir, pero yo sí te puedo decir de que ahí sí, Le saca sí el se jugo. contrata. Sí, solo que es muy importante de que tú sepas eh, trabajar en tu perfil, trabajar en qué es lo que tú ofreces, porque los clientes ahí, y yo te digo porque yo he visto de primera mano a clientes con los que yo trabajo que buscan talento de Upwork directamente de ahí. Entonces, y van, por ejemplo, que necesitan un podcast, un productor de podcast. Entonces se van a Upwork y ahí buscan a la persona que ofrezca exactamente lo que andan buscando. Y los clientes son bien específicos. Los clientes buscan información bien específica en esta localidad, estos idiomas, esta experiencia. Y las personas que contratan son los que tienen esos perfiles, pero exageradamente ordenados y claros. Entonces, sí, yo he visto que contraten de ahí. El que tú mencionabas también,
¿Cuál era el que mencionaste? Virtual Perdón. Staffing. Virtual Staffing, sí. También he visto otro que se llama, creo que es Viva Latinos, creo que se llama, Ajá. o creo. Sí, para Eh, latinos. ajá, que ellos también yo los Realmente veo. he Ujú. visto un montón que son nuevos. O sea, Sí, hay uno sí, que sí, se sí. llama Elevate Teams, Elevate eh, Teams, correcto. Ujú. ah, Activate Talent, que es nuevo. Sí, sí. em, ¿Cuál También más? hay otro, fíjate, que bueno, ese se llama Autopilot VA, que también ellos están radicados en California. También contratan a Latam y Filipinas. Eh, ¿Qué otro también quiero ver? He visto Em, varios, como tú También mencionas. tenemos a Arvenda, Ah, es que tal cierto. vez Sí, sí, sea sí. Arvenda. Sí, Pues que la mayoría realmente los que estamos mencionando, gente, son LLCs. son LLCs, correcto. Sí, Eh, porque tú mencionabas staffing, entonces estaba tratando como de no, pero poder. ellos ya no son LLCs. Ellos no, ¿verdad? Ya no. Antes sí, Sí, ya es no. cierto. Sí, ahora Ujú. ya no. Han crecido bastante, realmente, pues he visto que tienen un montón de gente. Sí, sí, ha crecido muchísimo la demanda. Y es que, tal como tú mencionas, en LinkedIn tú puedes encontrar muchas ofertas, muchas ofertas. Es simplemente saber buscar. ¿Qué es lo que yo les puedo decir? Váyanse a su cuenta de LinkedIn y ahí coloquen el tipo de trabajo que ustedes buscan. Por ejemplo, si están buscando algo relacionado con Customer Service, entonces colocan Customer Service y en los filtros ustedes van colocando qué es lo que buscan. Si buscan un part-time, si buscan un full-time, eh, si lo buscan remoto, eso es importante que ustedes coloquen que es remoto. Porque si no lo colocan remoto, entonces el filtro, la búsqueda, lo que te va a brindar son empresas, pero de tu país, o empresas que sí pueden ser internacionales, pero que requieren que te muevas al site. Entonces, eso digamos que podría ser uno de los tips. ¿Qué más podrías considerar tú, Ray, Creo para que buscar algo que trabajos así? podríamos añadir a Upwork Ujú, es ujú, siempre, gente que nos está escuchando, siempre verifiquen que tengan Payment Verified. Por ujú. favor, se los voy Sí, a pedir, porque tienen que cerciorarse, revisen los comentarios que la gente le ha puesto. ujú. Aparte de eso, si tiene 5 estrellas, si tiene 3 estrellas, porque usualmente la gente siempre deja sus comments y sus reviews de que Su si el review, employer sí, es bueno, si el sí, employer es bien complicado de trabajar y que sean payment verified para sí. ustedes poderse cerciorar que esa gente ya le ha pagado a gente y que a ustedes le va a pagar. Hay muchas personas que postean trabajos, pero la empresa o la persona que está hiring no le ha pagado nunca a nadie. Entonces, muchas personas caen en eso de Ujú. que, pues, y tal vez sí sale payment verified, pero nunca nadie ha trabajado ahí. Entonces, Sí, sí, simplemente son también, estafas. Ujú, exacto, entonces también tienen como que ver bastante en eso. Para mí, yo revisaría si esa persona ha contratado a alguien porque sale en el historial, si ha ujú. contratado a alguien, cuánto dinero ha invertido y sus reviews. Con lo de LinkedIn, sí podría, como estabas comentando, lo de Ujú. ponerlo remote, pero a veces me da remote, pero es para Filipinas. Entonces también como que poner remote y poner el país. Incluso a veces yo he visto Correcto. que México Sí. aplica para Centroamérica. Y pues Ujú, México no es Centroamérica, a veces lo ponen así, a veces ponen sí. Salvador y tal vez aplica para todo Centroamérica. Entonces es Ujú, como revisar bien las descripciones de los trabajos, ujú, porque a veces sí puede decir El Salvador, Guatemala, ujú. Nicaragua, Costa Rica, pero aplica para muchísimos países de todo Centroamérica. Entonces, Sí, para que la gente lo lea y siempre, por favor, lean bien. Lean porque leer las instrucciones los va a llevar a muchos lugares, porque a veces no solo es mandar la aplicación, a veces te dicen, correcto. si usted aplique, tiene que hacer tal y tal y tal cosa y por favor enviarlo a Ujú, tal email. O haga tal test y mande los resultados a tal email. O le vamos a enviar un correo, por favor responda. Y te dan instrucciones y tenés que seguirlos
al pie de la Al pie de letra, la letra. siempre. Ujú, Exacto, correcto. porque esa es una de las cosas más importantes, porque ellos van a poder saber si vos podés seguir instrucciones o no podés seguir instrucciones, que es algo muy importante, es algo Sí, primordial en los trabajos, poder seguir instrucciones, ya sea de cualquier persona, un superior o incluso una persona que solo te está intentando enseñar algo. sí. Y más aún para un trabajo remoto, porque se entiende que, y esto lo hablamos en otro episodio con Luis y con Miguel también, que hemos grabado en esta serie, y es que el trabajo remoto, tú eres el responsable de qué tan exitoso serás con ese cliente o con esta empresa. Porque acá se entiende de que no tendrás un entrenador, no vas a tener un supervisor, no vas a tener tampoco a un agente de calidad. Simplemente vas contra el mundo y contra la competencia, porque eso también es importante mencionar. Cuando tú aplicas a un trabajo remoto, no estás aplicando simplemente ahí en tu ciudad o digamos solo en El Salvador. Estás aplicando y estás compitiendo contra toda Latinoamérica, más la India y Filipinas. Filipinas, que solo si nos podemos adimensionar cuánto talento humano profesional existe en toda Latinoamérica y en Asia, estamos hablando que es exageradamente demasiadas personas y las vacantes a veces solo buscan 4 o 5. Entonces es muy importante que te sepas vender y que sepas seguir instrucciones, como tú lo mencionas, Rey, porque las empresas son bien claras. Te mandan correos y te dicen, ok, manda esto en este formato, de esta forma, el audio tantos minutos, descríbete, y la gente pues no lee. Entonces al final muchos critican o muchos se quejan y dicen, ah, no, es que a mí nunca me llaman, ah, no, es que a mí nunca me sale nada, pero es porque no se están fijando en esos pequeños detalles que son los que te pueden hacer que te muevas a trabajar en este tipo de negocio. Creo que también tiene que ver mucho en cómo uno hace su CV. Es Es algo correcto. muy, muy, muy importante. eh, Cómo uno hace su CV. Hay muchísimas personas, cuando yo fui reclutadora, yo recibí cantidades de currículums y muchos como que eran enredadizos, no tenían muchos datos. Entonces yo Ujú, lo que recomendaría es como que poner la posición, si fue remoto, para qué, de qué ciudad era la empresa o qué ujú. estado, la fecha en donde Un empezaste, la orden fecha en la que cronológico, ¿no? terminaste, Ujú, un orden cronológico del más ujú, reciente al más viejo, ujú. siempre del más reciente al más viejo, y el tipo de tareas que vos realizaste en esa empresa, cómo te desempeñaste y como cosas en las que tal vez you excelled y fuiste como que súper bueno, porque también pues eso te va a ayudar bastante a buscar y a encontrar un trabajo. Sí, y Y los también resultados también que exacto, tuviste y, en esa posición. y también el tipo de skills que son como que tu fuerte. Digamos, si Ujú. hablas, incluso hay personas que hablan más de un idioma que son Sí, políglotas y les va súper bien. Entonces, sí. ponerlo en el CV es Ujú. bastante importante. Poner si hablas un idioma, aunque sea intermedio. Realmente ese tipo de cosas que parecieran irrelevantes, a uno lo pueden Ujú. llevar a lugares donde uno no creería que podría estar. Sí, definitivamente. Completamente de acuerdo contigo. Y espero de verdad que todos estos consejos que les hemos brindado en este episodio les sean de mucha ayuda a ustedes que en este momento están pensando en moverse al mundo de freelancer. Y tal como tú lo mencionas, Rey, al final, eh, yo les puedo decir, inténtenlo, prueben. Lo más que puede pasar es que les digan que no. Al final, pues ya el Yo no ya lo también, ¿no? tienes de todas formas, ¿correcto? Pero ¿qué tal que te digan que sí? ¿Y qué tal que puedas tú también demostrarte a ti mismo que puedes contra este reto? Porque sí, hay que declararlo que en el mundo del call center hay mucho estrés, tienes muchas métricas, pero en el mundo también de trabajar de independiente como freelancer, hay muchísimas más también, porque tu desempeño depende de ti directamente.
Y si tú no te desempeñas de una manera correcta con un cliente, adiós. Vamos con el siguiente. La demanda es muy alta. Entonces, también depende mucho de ti el hecho de la estabilidad que tú mismo vas a brindar dentro de tu trabajo. Rey, palabras, consejos finales que puedes decir a nuestra audiencia que está pensando en moverse al mundo de freelancer, que te hubiese gustado haber escuchado a ti antes de moverte. Que no tengan miedo, Ujú, que realmente se puede volver a empezar de cero. Eh, Realmente a mí me fue mal en mi primer trabajo remoto. Fue ujú, de la patada, pero aquí estoy. O sea, sí me fue bien. Siento que hay algo que es un mito, que muchas personas lo hacen ahora como que si trabajo remoto no voy a poder sacar un préstamo bancario. ujú, Creo que eso es un gran mito, por lo menos en mi país, en Nicaragua. ujú, Pero sí hay maneras eh, donde puedes adquirir bienes si trabajas remoto. O sea, existe ujú, esa facilidad hoy en día, así que si es uno de los mitos en los que ustedes creen que tal vez no van a poder adquirir un bien trabajando remoto, ujú. quítenselo de la cabeza. Que maneras sobran y como nosotros decimos en Nicaragua siempre se resuelve. Nosotros resolvemos. Entonces, pues realmente sí, añadiendo eh, todos los consejos que hemos dado, fíjense bien en lo que están escribiendo, la gramática, que todo esté bien escrito, que el correo esté actualizado en el CV, el Ujú. número de teléfono, porque a veces los CVs no están actualizados. Sí. Siempre que van a aplicar a un trabajo hay que actualizar el CV, Ujú. siempre. Y Para revisen sus correos también. sí, revisar los correos, porque a mí me... Y revisen spam, Ajá. revisen spam, porque a mí me han llegado ofertas a spam. Entonces, Sí. Ujú. sí, estén pendientes de su correo, revisar spam y nada, realmente es que no tengan miedo. Realmente, si quieren trabajar virtual, no tengan miedo. El no ya lo tienen, van por el sí. Y que créanme que, como René y yo, y los que hablaron anteriormente, como Luis Castro, eh, Saludos somos a Luis. saluditos a Luis. eh, Somos ejemplo de que realmente sí Sí. nos ha ido bien. Hay gente que tiene familia, trabaja de Ujú, esto, le ha ido muy bien, ha podido poner a su hijo en colegios mejores porque las condiciones económicas son mejores, los ujú. horarios son mejores y pues el control personal es muchísimo mejor. No estamos diciendo, como dijo René, que renuncien, pero simplemente si ustedes quieren hacerlo y ha estado en su mente, es mejor hacerlo que quedarse con la cana. Al call Así center es. siempre se va a poder regresar. Es más, yo Eso es podría cierto. regresar al call center, René podría regresar al call center Sí. y pues realmente no pasa nada. Uno al final No tiene pasa que nada. buscar cómo resolver y pues Claro. si nos toca y si no nos toca, pues maravilloso. Claro, ¿no? Y sigue siendo una buena opción. O sea, al final, como tú lo Al mencionas, final es es un decir, trabajo. no, sí, es un It's trabajo. Y income. eso, en nuestras realidades en Latinoamérica, trabajar en un call center siempre será una buena opción. Siempre. Siempre será una buena opción. I mean, hay que decirlo. Simplemente que para algunas personas como nosotros, la facilidad de trabajar virtual siempre y no condicionado, eh, y de adquirir ciertos otros beneficios que tal vez en el call center no los encontramos, nos hizo movernos, pero al final el call center siempre es una buena opción. Eh, Siempre el trabajo tradicional será una opción a tomar en cuenta. Rey, muchas gracias por habernos acompañado en este día, en este episodio. La verdad que disfruté mucho esta conversación contigo y estoy muy seguro también que nuestra audiencia también la va a disfrutar. Hemos compartido muchísimos tips, también muchísimos lugares en donde poder aplicar, que creo que es muy importante para todos los que quieren moverse al mundo de freelancer.
Y pues nada, gracias por tu tiempo y gracias por habernos acompañado este día en este episodio. Anytime. Espero, gente, que sigan los consejos. Realmente es de gente que ya ha pasado por lo malo, lo amargo, lo feo. Y pues que Ujú. realmente son cosas que le van a evitar muchísimos problemas y le va a ayudar mucho. Sí, Y pues definitivamente. igual, René, muchísimas gracias por el espacio, por haberme invitado y realmente por todo, todos los episodios, porque realmente creo que es muy, muy importante, porque pues ahora el mundo es digital. Sí. Entonces es muy, muy importante. No, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Estén muy pendientes de nuestras redes, estén muy pendientes de nuestra programación, porque seguimos con esta serie. De hecho, hay muchos capítulos que estamos grabando específicamente para esta serie de Call Center versus Freelancer. Y les voy a adelantar algo. Vamos a tener también acá a invitados desde la otra cara de la moneda, quienes están trabajando en estos negocios, quienes están a cargo de contratar a asistentes virtuales, así que estén muy pendientes porque se vienen personajes eh, que son muy importantes dentro de la industria y que yo sé que ustedes van a tener muchas preguntas para este tipo de participantes. Qué Solo cool. eso les voy a adelantar. Va a ser buena la cosa. Que Sí, sí, tuani. sí. Está Sí, súper tuani. correcto, correcto. Solo eso le voy a mencionar, pero sí vamos a tener invitados de ese calibre. Así que estén muy pendientes porque esta serie da para más y van a venir muchos más episodios. Así que de mi parte eso ha sido todo. Gracias por nuevamente estar acá con nosotros y síganos en todas nuestras plataformas y recuerden siempre también dejarnos su like, comentar y también compartirlo con todas las personas que ustedes consideran que este material es de ayuda y es importante. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye. Este es MC Ram y esto fue Coffee and Jazz. Sigue creciendo, sigue presente y sigue eligiendo la vida que quieres. Si este episodio conectó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Hasta la próxima. Este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí pertenecen únicamente a los participantes y no constituyen asesoría profesional, legal, médica ni financiera. No representamos a ninguna marca, empresa u organización a menos que se indique explícitamente. Recordamos a nuestra audiencia verificar cualquier información y consultar con un profesional antes de tomar decisiones importantes. El contenido de este programa busca fomentar el diálogo respetuoso y no pretende ofender ni dañar a ninguna persona, grupo o entidad.